el cual es los unciales importantes. Ese es el tema de hoy. ¿Usted estaba con nosotros? Primera vez que viene. No sé. Yo ya tengo como 3 notas asentadas. Yo tengo como 3 notas asentadas. Como dice el pastor, demos la bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, hasta me sorprendió. José. Bienvenido, hermano José. Bueno, ya estamos en tema de posición, usted recién aparece. ¿Qué pasó? Bueno. Bueno. No, me ganó así. Ya que le voy a graduar, por el estudio. Bueno, vamos a empezar con el tema. El tema de hoy día son los unciales importantes. Unciales. ¿Qué materia es esta? Mi hermana también nueva. El canon bíblico. No pegue. El canon bíblico. Parece que la hermana también está nueva. Bueno, vamos. Los unciales importantes. Ese es el tema de esta semana. En el cual recuerden que yo mandé, por si acaso, yo mandé unas copias. Eran para 3 estudiantes, que eran temas para ellos, en los cuales iban a ayudarme hoy en la clase. ¿Sí? ¿Sabían cómo íbamos a participar? Yo les expliqué ese día. Y no se preocupe que así vamos a ir sacando poco a poco. Eso es para los que van a ayudar a la clase que les dije que íbamos a hacer. Bueno, vamos a empezar. Dice aquí, en términos importantes y generales, las copias más importantes de las escrituras son las más antiguas. Esos son los unciales. Las copias más antiguas. Sí, eso significa unciales. Recuerde que cada palabra yo le dije que si no se la sabe me pregunte qué significa. ¿Qué dijo? Los unciales son las escrituras más antiguas. Sí, las copias de escrituras o copias. Ya. Entre los más valiosos papiros hay alrededor de 50 que delatan del siglo II al siglo VII. Además, nuestros más antiguos manuscritos son copias completas o casi completas del Nuevo Testamento. Esto quiere decir que el Nuevo Testamento sí está casi todo. El Nuevo Testamento no fue reducido como el Antiguo Testamento. Recuerden que yo les decía que habían miles y miles de papiros que iban a ser traducidos, en los cuales eso proporcionaban una parte nomás de lo que es la Biblia. Pero eso es del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento quiere decir que la mayoría de los papiros sí fueron transcritos. La mayoría de los papiros, esos sí fueron transcritos. Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito después de la muerte de Jesucristo. El Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, ese sí fue desde la época desde que empezó la creación. Entonces, por sí, esos tienen miles y miles y miles de años. Entonces, esa es la importancia o el ver las copias que son aquí. Dice, estas copias antiguas son 3, dígame. Lo que dijo primero que el Antiguo Testamento fue escrito ¿cuándo? El Antiguo Testamento, estas fueron escritas desde el principio, pues. Claro, desde el principio, estas fueron, o sea, por eso le digo que tienen miles y miles de años. Las del Nuevo Testamento fue después de la muerte de Jesucristo. Entonces ahí vemos que esos no tienen tantísimos años, millones de años como los otros. Recuerden que hubo momentos de silencio, entonces eso sí hay bastante que analizar en esa parte. Entonces dice, estas copias antiguas son 3 y son conocidas como los manuscritos vaticanos, sinaítico y alejandrino, que datan de los años 300 a 450 después de Jesucristo. Viejos, gastados, desteñidos y sin atractivos en muchos sentidos. Eso vienen a ser los unciales. ¿Sí? Eso vienen a ser los unciales. Sí, vamos a continuar con mi hermana, la que tenía el manuscrito vaticano.
Yo tengo el tema del manuscrito vaticano. Dice que el manuscrito vaticano es una gema rara. Investigué qué significa gema y dice que es una piedra preciosa, valorada por su belleza y durabilidad. Eso es una gema. Y se lo compara a este manuscrito con una gema, ¿no? Porque contiene en griego casi todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde el comienzo hasta Génesis, desde el versículo o del capítulo, mejor dicho, 46 hasta el 28. Hasta ahí tiene este Vaticano, tiene todo esto escrito, es el Antiguo Testamento, ¿no? También faltan algunos de los salmos, dice, desde el 106 hasta el 138. También falta el final, porque está perdido. Otros libros también se han perdido, dice, como Hebreos, Tito, Timoteo y Apocalipsis. Esos libros no se encuentran aquí en el manuscrito Vaticano. Este manuscrito está encuadernado en forma de libro y contiene 759 hojas. Cada página es de 25 centímetros cuadrados y tiene 3 columnas de escritura. Su caligrafía fue estropeada por algún escriba que pensó que reescribiendo sobre los textos ya originales podía de alguna manera ayudar para que esta escritura no se perdiera por el tiempo de los años. Pero fue todo lo contrario. Este escriba se puso a escribir encima de los originales, pensando que de alguna manera podía ayudar, pero no fue así. Ya que ni siquiera después de 1600 años la tinta original se ha desvanecido. Este manuscrito vaticano, como su nombre lo dice, se encuentra en la Biblioteca del Vaticano en Roma. Ha estado allí al menos desde 1481. Pero no fue hasta fines del siglo XIX que este manuscrito estuvo disponible. Este manuscrito del siglo IV es reconocido como el testigo del Nuevo Testamento. O prestámonos atención a la hermana lo que decía del manuscrito vaticano, que es una gema rara, en lo cual ella dio la explicación que era una gema, ¿verdad? Entonces, es decir, que en este escrito que se encuentra en el Vaticano no están los libros de Tito, ¿cuál más decía? De Timoteo y Apocalipsis, o sea, están pero no completos. Es decir, sí, exacto, es decir, tienen un fragmento nomás de lo que es todo el libro, verdaderamente. Entonces vemos, cuando yo les decía la semana pasada que muchas veces en la Iglesia Católica lo que hacen es detallar solamente a fondo lo que es un salmo y por ahí los evangelios. No escudriñan más las escrituras porque verdaderamente tienen incompletas muchos versos. Entonces, ¿cómo ellos van a poder escudriñar las escrituras? Si yo les decía que con lo que nosotros tenemos es suficiente y ni aún así no sabemos mucho de memoria. Y así lo volvamos a leer y leer la Biblia una tras otra vez, entonces no vamos a llegar igual, siempre vamos a encontrar algo nuevo. Una palabra nueva, aunque sea, para volver a llevar. Eso se trata del manuscrito vaticano, el cual existe hasta hoy en día. Se encuentra, ¿en dónde? En Roma, ¿verdad? En el Vaticano es donde lo encuentran entonces. Entonces, en eso nos podemos dar cuenta que verdaderamente dice que estos manuscritos permanecen hasta el día de hoy. ¿Y por qué? Ahí me llamó la atención. ¿O qué le llamó la atención a usted? Le hago la pregunta. ¿Qué le llamó la atención de lo que escuchó el hermano? Hermano, Dígame. es que la hermana estaba hablando, o sea que, ¿cuál dijo que no estaban, Timoteo fue el que habló, Tito y Hebreo. O sea, acá querían decir que hasta ahorita Apocalipsis no han terminado todavía. No. Todavía no está terminado. En el Vaticano, el libro que existe en el Vaticano, el que tiene el manuscrito, verdaderamente no está completamente terminado. Es decir, si imagínense que de ahí llegó una traducción a nosotros, una parte nomás. O sea, en sí faltan muchas profecías, o sea que ya se pueden haber cumplido, o verdaderamente todo puede ser cosas que no lleguen. O sea, como yo les dije la semana pasada, que hay cosas que le pertenecen solo a Dios. O sea que la Biblia todavía no está completa. En sí la Biblia no está completa. Desde los principios siempre la Biblia fue incompleta. Yo les decía que, recuerden que yo les decía que había
papiros de miles y miles de metros que ellos con tanta cuidado hacían para poder empacar. Entonces, al llevarlos a nuestra era, a nuestra época, verdaderamente tomaron mucho riesgo, se han llevado. Pero aquí hay una, a mí me llamó la atención esta parte cuando dijo que la tinta no se ha borrado. Eso me llamó mucho la atención. Hasta ahora la tinta no se ha borrado. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, verdaderamente es la palabra de Dios que tiene que permanecer. Eso nos hace. O sea, no vamos a estar confundiéndonos de que no permanece. Dígame. Yo, o sea, nos podemos entender que como nosotros lo que tenemos, no saber qué es, porque Dios ha permitido que nos llegue a nosotros y lo que nos va a hacer útiles. Exacto, llegar a nuestro conocimiento. También de la historia, para que nosotros valoremos aquello. Yo les decía la semana pasada, les enseñaba que debemos valorar cada palabra. Recuerde que cada versículo trae una expresión. Si usted la comprende, la escudriña, usted entiende. Cada versículo trae un mensaje. Como vemos que cuando hacen un mensaje bíblico, el mensaje que da, así lo lea, puede darlo. Si yo les mando, ejemplo, un versículo a todos ustedes, el mismo versículo, pero cada uno me trae de acuerdo a su opinión o a su conocimiento escudriñado, cada uno va a traer diferente. Y gracias por la idea, eso vamos a hacer. Sí, eso vamos a hacer. Para que, exacto, para que todos tengamos una idea de cómo vamos a ver escudriñado algo diferente. A eso no quería referirme. Entonces vamos a hacer el siguiente, el manuscrito sinaítico. El tema es el manuscrito sinaítico, o como lo dicen en griego, el Codex Sinaiticus. Como su nombre lo indica, Sinaítico viene del monte Sinaí, que fue donde Dios le habló a Moisés, y donde se fue encontrado este manuscrito, que fue en el monasterio de Santa Catalina, ubicado en Egipto, en la actualidad. Ese monasterio estaba ubicado en un lugar muy escondidito, porque los monjes de aquella época se creían que ellos decían que como Moisés quedó en algún lugar del monte Sinaí, entonces ellos querían estar como que más cerca de tal vez donde está el cuerpo de Moisés. Por eso se llama manuscrito sinaítico. Este fue encontrado por un escritor, por un crítico, explorador también, que se llamaba Konstantin Tischendorf. Es alemán, era un erudito alemán. Ya él había ido muchas veces al monasterio de Santa Catalina haciendo sus investigaciones y exploraciones. Fue varias veces, según lo que alcancé a averiguar, fue varias veces. Él revisó aquellos manuscritos. Aquellos manuscritos iban a ser quemados porque creían que eran papeles o documentos sin importancia, hasta que él los revisó, los analizó y se dio cuenta de que eran una versión de la Biblia, que venían del siglo, fueron descubiertos en el siglo XIX, no fue hace mucho. Y que tiene este gran manuscrito es una copia antigua de toda la Biblia en griego, que fue escrita en el siglo IV, más o menos después de Cristo, 350 años. Es de gran importancia porque contiene partes del Antiguo Testamento según la versión Septuaginta de la Biblia que hoy manejamos, y todo el Nuevo Testamento, a pesar de que tiene ciertos libros bíblicos que no se encuentran. Ciertos libros que no se encuentran, por ejemplo, en nuestra Biblia, nosotros no encontramos la epístola de Bernabé, y este códex sí lo tiene. También está otro que se llama Pastor de Hermas, y ese tampoco lo tenemos en la actualidad. Estos no están en el canon bíblico, pero estaban en este manuscrito. ¿Para qué dice que es importante este manuscrito? Este manuscrito es importante porque nos ayuda a ver cómo fueron preservados estos escritos y compararlo en la actualidad con nuestra versión que tenemos, ya que estos fueron escritos en griego. También tiene un valor muy religioso histórico porque son bien antiguos. Y también sabíamos que el monasterio fue construido también, no precisamente por estar cerca de Dios, sino porque siempre habían tribus cercanas que venían del desierto a tratar de invadir. Entonces los monjes estaban tratando de salvaguardarse ellos y también los documentos escritos que ellos tenían. En la actualidad este manuscrito está dividido en 4 partes. En la actualidad en 3 bibliotecas y en el monasterio de Santa Catalina, donde sabemos que viene.
Está en la Biblioteca Británica, también en la Biblioteca de Londres, que es la misma, Rusia y también Alemania. Entonces, en estos lugares están estos lugares. Este manuscrito está dividido. Bueno, se resultó un hallazgo importante porque contiene bastantes partes de la Biblia que fueron comparadas con nuestra versión actual. Entonces, vemos que este manuscrito, el Sinaítico, fue verdaderamente escrito en la época de Moisés. Imagínense. ¿Cuántos años tiene? Entonces, si fue escrito en aquella época, le resultó revelado a Moisés. Recuerden que Moisés subió al monte Sinaí por los mandamientos, la cual era la ley que mandó Dios. Entonces, también le reveló muchas cosas más. Entonces, por eso no se descarta de que verdaderamente esto sí sea cierto. Hay muchas personas que, a lo que el transcurso del tiempo vamos viendo, hay personas que dicen que la palabra, porque salen miles y miles de libros. Hay miles y miles de libros en total, en sí hay muchísimos. Recuerden que yo les mandé a averiguar cuál fue el primer libro escrito, el más antiguo, el libro más antiguo, eso yo les mandé en la primera clase, ¿verdad? Exacto. Y eso tiene muchos más años que la Biblia. Ya, entonces ahí vemos entonces una respuesta y que verdaderamente sí hubo otros escritos antes de la Biblia. Entonces sí hay más cosas que nos sorprenden o que llegan a nuestros oídos hasta el día de hoy a prestarnos. Pero verdaderamente, como dijo el hermano, tenemos que enfocarnos en lo que la palabra de Dios nos llevó hasta ese tiempo. Tenemos que darle gracias a Dios porque nos llegó una palabra aún. Porque imagínense si no hay un manual, como yo les decía, la guía del cristiano está todo en la Biblia. Si usted no quiere ser guiado, no lea la Biblia, pero si usted quiere ser guiado por Dios, tiene que leerla para comprender, para guiarse, para ayuda, para todo. La Biblia nos sirve para todo. Aunque digamos muchas veces, uy, no, es que me canso leyendo, que no me gusta leer, pero verdaderamente nos da una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, siempre encontramos en la Biblia. Es lo que vamos a encontrar, un refugio seguro. Eso recuérdelo y manténgalo en su corazón y tenga siempre que la Biblia es un refugio seguro de comunicarnos con Dios. ¿Sí? Porque a través de ella es la que nos habla Dios. A través de ella es la que recibimos exhortación, pero también consuelo. ¿Sí? Entonces eso debemos apreciar, valorar nosotros. Vamos a continuar. Entonces, como decía mi hermana, sí me llamó mucho la atención lo que decía que Moisés, cuando fue al monte Sinaí, y entonces este joven, ahí cuenta una leyenda. Es una leyenda, por eso no le mandé lo más escrito, porque cuentan ahí una historia de que era un joven que fue por Santa Catalina, a la que le atribuyen este manuscrito, verdaderamente, ¿sí? De eso se trata, o sea, la historia. Pero más importante es que tengamos el conocimiento de dónde vienen estos manuscritos. ¿Sí? Vamos a continuar con el tercer manuscrito, el cual es el de Alejandrino. A continuación, mi hermana. Bueno, a mí me tocó el Códice Alejandrinus, que en griego es Codex Alexandrinus. Esta versión está en griego, preparado por los eruditos judíos en Alejandría, Egipto, antes del nacimiento de Jesucristo. Más o menos esto fue por el siglo V de la Biblia griega, y la mayor parte de este escrito fue en Septuaginta, como Nuevo Testamento. Dice que también su nombre se deriva a la ciudad de Alejandría, donde se cree que fue hecho allá por el año de 1621 más o menos, y donde fue a un patriarca de Constantinopla, Cirilo Lucaris, quien fue previamente el patriarca de Alejandría, quien presentó el códice a Carlos I de Inglaterra. Ya este escrito con letras correspondientes tiene la llamada escritura uncial que nos hablaba la maestra al inicio. Ya este texto está escrito en 2 columnas. Hay entre 46 y 52 líneas por columna y de 20 a 25 letras por línea. Las líneas iniciales de cada libro fueron escritas en tinta roja, y así, como dijo mi hermana, jamás se pudieron borrar estos escritos. Yo por aquí les traje, ahorita les voy a enseñar, hay 773 folios de pergaminos, 630 del Antiguo Testamento y 143 del Nuevo Testamento. Lo importante es que de esta Códice Alejandrinus
es que es completo. Aquí sí vamos a encontrar lo que es Nuevo y Antiguo Testamento. Perdón, Nuevo y Antiguo Testamento. Y en estos folios fueron agrupados originalmente en fojas de 8 hojas cada uno, dice. Pero también en el Antiguo Testamento el manuscrito contiene libros deuterocanónicos que fueron incluidos los de los macabeos. Aquellos libros, hay una copia corta de Salmos, y estos textos también fueron justamente en el contexto del Códice Alejandrino y fueron crítica textual como apócrifos en el Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, algunos folios están perdidos, no siempre se encontraron todos, se encuentran perdidos, y como resultado dice que el libro de Génesis, Primera de Reyes y Salmos tienen saltos, o sea que no están completos, porque de estos libritos podemos decir que fueran mucho más largos, como dice nuestra maestra, porque se encontraron, pero parece que faltan, ¿no? También, esto es lo que les quiero pasar, les pasa uno por uno para que vayan viendo. En el Códice Alejandrino podemos ver en esa fotografía que les voy a hacer llegar para que la pasen cada uno. Como dije, fue escrito en griego con letra uncial y contiene la mayor parte tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento en griego, y casi todo el Nuevo Testamento. Deriva su nombre de Alejandría, que viene desde Egipto, y actualmente se encuentra en la Biblioteca Británica de Londres, en Inglaterra. La primera fotografía que pueden ver ahí a la izquierda superior es una de las páginas de Códice Alejandrinus, que podemos ver que más o menos así, exactamente lo que existe todavía y lo que reposa actualmente en Inglaterra, y su texto griego y toda más o menos en letra mayúscula, ¿verdad? La fotografía a la derecha, en cambio, es la página completa del Códice Alejandrinus, y tiene el pasaje bíblico de Apocalipsis. Miren que nomás se ve una hojita, pero tiene como ahí habla de Apocalipsis ahí, ¿no? En la izquierda inferior, ahí está el monasterio donde llevaron a cabo esto, donde se pudieron estudiar esto. Ahí está en la iglesia cóptica en Egipto, en el monasterio de San Antonio, y los cópticos egipcios figuraban entre los primeros cristianos del mundo. O sea, según la historia, figuraban como los primeros cristianos debido a que estudiaban, fue como un libro textual que lo llevaron mucho a la controversia entre ellos. En el centro del mapa está el mapa moderno de Egipto, la ciudad de Alejandría, y de la toma de su nombre el Códice Alejandrinus, ¿no? Que se encuentra al norte de Cairo, en la costa del mar Mediterráneo. En la fotografía ya última, en la derecha inferior, son las ruinas de la iglesia que están construidas por San Anastasio y datan desde el 298 y 370 después de Cristo. Que lo importante es que usted mantenga la información, que se llene de aquello, que vea que no es solamente unos libros que están escritos y nada más, sino que nos importa, porque viene a darnos una pauta, viene a darnos una enseñanza de lo que verdaderamente contiene nuestras escrituras, o que es el manual. Como les decía al principio, el canon bíblico es todo el estudio de la Biblia, toda la Biblia. De eso se trata la materia, es toda la Biblia. Vamos a estudiar que por qué se creó, que por qué. Entonces, eso es lo que nos lleva a esto. Entonces, aquí vemos cómo fueron escritos cada libro. Como vemos, decía mi hermana, decía que ella redactaba que cómo eran escritos a los alejandrinos, el manuscrito alejandrino, en 2 párrafos, como la mayoría se dio cuenta, en 2 columnas, ¿sí? En 2 columnas, pero detallado cómo era cada fila cómo estaba detallada. Entonces sí vemos también, cuando yo les decía, recuerdan que yo les dije que la Biblia fue escrito en arameo, y que escribían sin parar en todo lo que era el papiro, en todo lo que era el papiro hasta acabar. Ellos no acababan, sino que seguían pegando y pegando las hojitas, y como les dije, con mucha precaución, al tener cuidado eso. Entonces vemos que aquí que los manuscritos del Nuevo Testamento griego caen en 2 divisiones principales: las unciales, que es las que estuvimos viendo, ¿sí? Y los cursivos o minúsculos, así se llaman aquí. Los unciales son los escritos en letras grandes, mayúsculas, mientras los minúsculos son los que están en letras pequeñas, que a menudo eran escritas cursivamente. La mayor parte de nuestros manuscritos son minúsculos y datan del siglo VI. Las vitialas unciales, algunas de las cuales datan desde el siglo V.
son de valor inestable como testigos del Nuevo Testamento. Los tres grandes de los unciales son los manuscritos Vaticano, Sinaiticos y Alejandrino. Dos de estos han llegado a ser accesibles muy recientemente y los tres han llegado a ser conocidos después de la traducción de la Biblia Reina Valera. O sea, es decir, que estos manuscritos salieron después de la traducción de la Biblia, la actual que nosotros tenemos. Porque la mayoría usamos es la Reina Valera, ¿verdad? Entonces, estos escritos fueron traducidos después de que plantaron o impartieron ese conocimiento en esa Biblia. Entonces, ahí recién se salieron a, como dice uno, a relucir que existían unos manuscritos. Y ahí es donde se ve lo contrario, porque la Reina Valera sí tiene Apocalipsis. Y ahí reaccionamos a darnos cuenta. Y el manuscrito Vaticano, que dice que no contiene Tito, Hebreo, no contiene gran parte. Apocalipsis y Timoteo, creo que era. Ya, entonces ahí nos damos cuenta ahorita, porque aquí en la Reina Valera sí existen todos esos libros. ¿Ya? Entonces ahí vemos que verdaderamente la palabra de Dios fue extensa y muchos quisieron averiarla, como decía que al principio escribían, trataron de escribir, escribió sobre una, pero igual permaneció. ¿Qué permaneció? La tinta antigua permaneció, no se perdió ni nada de ello, ¿sí? Entonces eso es lo que vemos que era un manuscrito. ¿Tienen claro que es un manuscrito? Sí, ¿verdad? Actualmente la Biblia, sí, dígame. Con todos sus libros que están, ¿seremos que los que deben estar o es que faltan, están perdidos? O sea, pueden que estén, voy a hacerle aquí la pregunta o la incógnita que queda. Pueden que sí, estén perdidos. Pero como les decía al principio, como decía mi hermano, lo que nos llegó es por gracia de Dios. Que debemos dar gracias a Dios porque, como yo le decía, hay personas que han leído toda la Biblia, ¿sí? Toda la Biblia, pero la vuelven a leer. Hay personas que se han leído 3, 4, 5 veces toda la Biblia, pero en sí, en cada leída que dan, encuentran algo nuevo, algo diferente. Y como yo les decía, al escudriñarla, nos damos cuenta que el conocimiento se expande a mucho más. Mientras nosotros nos llenamos más de conocimiento, más será el relato que tengamos, ¿sí? Eso es lo que yo quería hacer con ustedes, el cual creo que estamos haciendo bien, en mandarles así las exposiciones, parte por parte, para que todos vayan entendiendo, ¿no? Y que vayan así aprendiendo y ustedes mismos se den cuenta, se llenan ustedes mismos y nos comparten a nosotros verdaderamente lo que vamos a impartir hacia los demás, ¿sí? Entonces eso es lo que nos damos cuenta en la actualidad. Dice, vamos a empezar con el tema, aclarado el tema de los manuscritos, quedaron 3 manuscritos, verá, va a ser una pregunta, después no se vayan a olvidar, supóngase que yo se le haga la pregunta en exoneración, y usted se va a olvidar. Por eso le digo, recuerde las clases, acuérdese de las clases, ¿sí? Los manuscritos que les di son 3, ¿sí? ¿Qué manuscritos eran? 3, ¿pero qué eran? Recuerden que... Ya, y yo les di otra partecita que leí. ¿Se olvidaron? Que tenían 2 divisiones. Unciales y cursivos. ¿Sí? Unciales o cursivos. Sí, esas son las 2 divisiones principales. ¿Ya? Listo. Sí. Entonces ahí hemos cerrado lo que es el manuscrito, los manuscritos en divisiones, ¿sí? Entonces no se olviden de aquello. Ahí vamos a empezar, dígame. No, este todavía no. Más adelante, estamos en los unciales, ya quedó claro que eran los manuscritos unciales. Ya, listo. Entonces ahí vamos a ver el siguiente. Quiero a 3 personas más para la siguiente clase y yo le mando los temas a sí mismo. A ver. ¿Quién más? ¿Quién desea exponer la siguiente clase? ¿Quién desea exponer la siguiente clase? Yo le mando al grupo los temas. ¿Usted? Listo. Listo. Ya. Mi hermano José. Ya, usted va a ser el primero. ¿Quién más? ¿De la segunda? ¿Quién más? Usted, listo. La tercera. Ya, ténganos aquí. Yo mando primero tema tal, segundo tema tal. Ahí les mando con la copia. Les mando la foto como... Sí, por eso yo les mandé
En el grupo, sí está en el grupo. Sí está en el grupo. Sí, todavía no lo Ah, ya, todavía no lo han borrado. Pues, ya ahí le mando, como le envié así anteriormente, así mismo envié. Sino que ahí pongo, ya sabe, primera hoja, puede mandar 1 o 2 hojas, usted saca el resumen, lo más importante. Claro, pero lo lee, lo comprende, usted que entiende, que quiere que comprenda y entienda aquello. Así como hicieron las hermanas. Si yo la exposición de las hermanas, ya, así. Entonces eso vamos a hacer. Igual yo les voy a mandar los temas y ahí quedamos.